Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Tobias Forge estuvo como invitado en el canal de Twitch de Rolling Stone. Allí se dio una entrevista muy interesante y a continuación te contaré los temas que se tocaron. Tobias habló sobre el tour que se ha realizado este año. También comentó cómo ha sido tocar en arenas y que siempre la banda se ha proyectado hacia esa idea con el tiempo. Cómo ha sido el proceso de abrir para otras bandas y ahora hacerlo por su cuenta. Tobias también comentó que si Ghost fuera una banda que se presenta en ropa normal, sería todo mucho más simple. Pero no es así, es una banda que trabaja en todos los aspectos de manera premeditada. Tobias recordó los inicios de Ghost y cómo con su amigo, refiriéndose a Gurra, trabajaron en las primeras grabaciones. A Tobias también le preguntaron sobre los cambios de imagen que se dan en cada era. Él dijo, siempre se siente como algo importante. En un principio todo era más amateur, y luego debemos reinventar cómo se ve la banda y también importa lo práctico. Frecuentemente una gran idea en papel cambia durante el tour. No puedo ver en esta máscara, no puedo respirar. ¿Eso importa? Sí. Entonces debemos cambiarlo. En el último ciclo una de las máscaras pesaba más, por ejemplo. Ese tipo de cosas se van adaptando. Se va mejorando en cada era. Falta poco para ingresar a la era número 6 y se va viendo qué materiales cambiar y así no repetir los errores del pasado. También le preguntaron si su personaje Mary Gore podría volver. Tobias dijo que él o ella, utilizando un Fey en la ecuación, no está considerado por el momento, pero tampoco lo descartó del todo. Tobias también habló sobre su proceso creativo y cómo ha ido guardando ideas, pequeños acordes, sonidos que utiliza después. Así ha manejado muchas de las ideas de Ghost, por ejemplo con CDs, y cómo trabaja a partir de eso, mencionando canciones compuestas en piano como por ejemplo Deus in Absentia o Respire on the Speed of Fields, o canciones escritas en bajo como por ejemplo From the Pinnacle to the Pit. También dijo que en su mente ya tiene mucho del próximo álbum. Le preguntaron sobre el intro de Kaisarion, si él fue quien hizo ese grito y dijo que sí, que en un principio tenía varias ideas, aunque no sabía si usar una muestra de otra persona, pero finalmente se animó a hacerlo, aunque no es del tipo que hace ese tipo de gritos muy a menudo. También dijo que su voz ha ido mejorando con la práctica y con el tiempo.